Anatomía del aparato genital femenino. Bueno, es un tema muy, definitivamente, un tema engorroso, un tema tedioso, es verdad, ya, pero vamos a tratar de hacer la clase lo más amena posible y lo más didáctica posible. Dada la situación, me he valido de un poquito de videos y de colores, todo para hacerlo más didáctico. Los temas que vamos a tratar ahora son pelvis ósea, tipos de pelvis, músculos intrapélvicos, irrigación pélvica y uterina. ¿Ya? Cuando ustedes digan. Listo. Muy bien, tenemos una pelvis ósea. La pelvis ósea tiene forma de cono, de base superior y de vértice inferior. El vértice es truncado. Ahora vamos a ver que la pelvis tiene en su base una circunferencia, ¿sí?, que está delimitada desde la espina ilíaca anterosuperior, siguiendo por la cresta ilíaca, siguiendo por la tuberosidad ilíaca, borde posterior de las alas del sacro, promontorio, borde posterior de las otras alas del sacro, y los músculos de la pared anterior del abdomen forman la circunferencia superior de la pelvis, que es la base de la pelvis y que es muy diferente del estrecho superior de la pelvis. El estrecho superior de la pelvis es este que está aquí. Y entonces, del estrecho superior hacia arriba, tenemos esta parte de la pelvis llamada pelvis mayor o falsa, porque realmente aquí lo que vamos a tener son órganos abdominales. Aquí en la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar el ciego con el apéndice secalo vermiforme, y en la fosa ilíaca izquierda el colon sigmoide. Lo que está por debajo del estrecho superior de la pelvis es la pelvis menor o verdadera, donde vamos a encontrar a la vejiga detrás de la sínfisis púbica o del pubis, el útero, y relacionándose con la cara anterior del hueso sacro y del coxis tenemos al recto. Entonces, esta es la pelvis menor o verdadera, que va del estrecho superior al estrecho inferior de la pelvis, que es todo este que está aquí. Vamos a hablar primero de los límites del estrecho superior de la pelvis. Comienza aquí en el promontorio, borde anterior de las alas del sacro, articulación sacroiliaca, línea arqueada o indominada, eminencia iliopúbica, cresta pectínea, espina o tubérculo del pubis y borde superior del pubis, sínfisis púbica. Al otro lado pues son las mismas estructuras. Hay unos diámetros que son de interés obstétrico, no vamos a hablar de los diámetros anatómicos, sino de los obstétricos. Entonces hay un diámetro promonto retropúbico o anteroposterior que es de 10.5 centímetros porque va por detrás de la sínfisis púbica. Un diámetro transverso que va de línea arqueada de 12.5 centímetros. Este diámetro está uniendo los 2/3 anteriores de la pelvis con el tercio posterior. Y un diámetro oblicuo que va de la articulación sacroiliaca a la eminencia iliopúbica. Obviamente tenemos dos en realidad, de 12.5. Así que 10.5, 12.5 y 12.5. Los límites del estrecho inferior de la pelvis son diferentes. Entonces tenemos aquí al ángulo subpúbico o borde infrapúbico, las ramas isquiopúbicas, las tuberosidades isquiáticas, los ligamentos sacrotuberosos o sacrociáticos mayores, y tenemos aquí al sacro con el coxis. Entonces voy a tener un diámetro anteroposterior o pubocoxigio de 9.5, pero con el movimiento de nutación durante el parto, el feto, la cabeza empuja el coxis y el sacro hacia atrás un poco. Ese movimiento se conoce como nutación y podemos llegar a tener 10.5 centímetros. El diámetro bituberoso, que es el transverso que va de cara interna de las tuberosidades isquiáticas, de cara interna, es de 10 centímetros, y diámetro oblicuo en el estrecho inferior no hay. Podemos hablar también de un estrecho medio, que está formado solamente por las espinas ciáticas, y ese estrecho medio se puede palpar introduciendo los dedos por la vagina y tratando de palpar esas espinas ciáticas. Si las espinas ciáticas están hacia adelante, pues ese estrecho medio está aún más cerrado, y normalmente ese diámetro biespinoso que forma el estrecho medio solo tiene un diámetro que es transverso de espina a espina, es de 9.5 centímetros. Los diámetros del estrecho superior y del estrecho medio son inmodificables. Los únicos que se modifican por el movimiento de nutación es el diámetro anteroposterior o pubocoxigio del estrecho inferior de la pelvis. Para recordar algo de la anatomía del hueso coxalo ilíaco, recordar que es un hueso plano,
que tiene un borde superior formado por la cresta ilíaca, que esta cresta ilíaca se ensancha en la parte anterior para formar el tubérculo del glúteo medio y en la parte posterior porque forma la tuberosidad ilíaca. Aquí tengo la fosa ilíaca externa y esa fosa ilíaca externa pues va a presentar unas líneas glúteas que se originan en la escotadura ciática mayor, o sea en el borde posterior del hueso. Sí, vamos a encontrar una línea glútea inferior, una línea glútea anterior y una línea glútea más o menos a esta altura, la línea glútea posterior, que me está definiendo que por detrás de la línea glútea posterior se inserta el músculo glúteo mayor. Siendo el glúteo mayor más grande que los demás glúteos, tiene este espacio reducido en el hueso coxal porque se está insertando principalmente en los ligamentos sacroiliacos posteriores y en el hueso sacro. De línea glútea posterior a línea glútea anterior está el sitio de inserción del músculo glúteo medio, entre la línea glútea anterior y la inferior el del glúteo menor, y por debajo de la línea glútea inferior está la ceja supracotiloidea, sitio de inserción del tendón reflejo del músculo recto femoral, que es parte del cuádriceps. En el borde anterior, bueno, o sigamos por la cara lateral, aquí la cavidad articular más grande del cuerpo y del hueso coxal, el cotiloacetábulo, cavidad acetabular, que tiene una superficie semilunar con un cuerno anterior y un cuerno posterior, o una proyección anterior y posterior, donde hay cartílago hialino, y en el trasfondo de la cavidad cotiloidea no hay cartílago. Aquí está la inserción del ligamento redondo con 3 lengüetas tendinosas que tienen ese sitio. Aquí tenemos la escotadura, una escotadura que permite el paso de una rama de la arteria obturatriz que va a ir a irrigar el ligamento redondo y parte de esa articulación. Y tenemos el agujero obturado o isquiopúbico, obturado porque está cubierto por la membrana obturatriz, el músculo obturador externo y el obturador interno. Por debajo, pues la rama isquiopúbica que forma todo el borde inferior del hueso, donde se insertan por su cara medial músculos del piso pélvico del periné, como el transverso profundo y superficial del periné, y en la cara externa o lateral o anterior, porque aquí ya se está volviendo anterior esta rama, pues se insertan los músculos aductores, los músculos de la región interna del muslo que veremos más adelante. En el borde anterior del hueso encuentro la espina ilíaca anterosuperior, donde se inserta el músculo sartorio, el ligamento inguinal, el músculo tensor de la fascia lata, la escotadura innominada por donde pasa el nervio femorocutáneo lateral, la espina ilíaca anteroinferior donde se inserta el tendón directo del músculo recto femoral, la escotadura para el músculo psoas ilíaco, la eminencia iliopúbica o iliopectínea y la rama superior del pubis con el pecten del pubis y la cresta pectínea, donde se inserta el músculo pectíneo y el ligamento pectíneo. La espina del pubis, donde se inserta el ligamento inguinal, que va de espina a espina, y la sínfisis púbica. Ese era el borde anterior del hueso coxal. El borde posterior está delimitado principalmente por espinas ilíacas posteriores, una superior y otra inferior, una escotadura innominada poco visible, pero en realidad todas esas estructuras sirven de inserción a los ligamentos sacroiliacos posteriores, que son estos. Por debajo la escotadura ciática mayor, la espina ciática y la escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática. Por la escotadura ciática mayor abandona la pelvis el músculo piramidal que divide, o piriforme, que divide. Vamos a empezar con lo que es la pelvis ósea. Acá definitivamente les he tenido que hacer un video que yo ya tenía anteriormente, donde voy a señalar las diferentes estructuras de la pelvis. Voy a ir hablando de algunas inserciones, de alguna irrigación, y lo principal es que voy a ir parando el video conforme vamos avanzando. Bueno, antes de empezar el video vamos viendo algunas estructuras. Acá tenemos lo que es el estrecho superior de la pelvis. Por debajo del estrecho superior de la pelvis se va a encontrar lo que se llama pelvis menor o pelvis verdadera. Por encima del estrecho superior de la pelvis se va a encontrar lo que es la pelvis mayor o pelvis falsa. Entonces, por encima del estrecho superior vamos a encontrar lo que es la pelvis mayor o pelvis falsa. Muy bien. Entonces, ahí está mostrando lo que es la pelvis mayor o pelvis falsa, ¿no es cierto? Listo. Lo que ha marcado ahí
Son ambas crestas ilíacas, cresta ilíaca derecha, cresta ilíaca izquierda. Ya, esto viene a ser el promontorio. Tenemos la espina de la cresta ilíaca anterosuperior, borde de la cresta ilíaca, articulación sacroiliaca, promontorio, articulación sacroiliaca contralateral, cresta ilíaca contralateral, y al final vemos que ambas crestas ilíacas van a delimitar la parte posterior o la cara posterior de la pelvis mayor o pelvis falsa. Y hacia adelante, ya van a encontrarse los músculos de la pared abdominal. Perfecto. Ese es el estrecho superior. Ahora, sobre el lecho de ambas crestas ilíacas, que es lo que está mostrando ahorita, van a haber órganos. Sobre el lecho de la cresta ilíaca derecha va a descansar el ciego y el apéndice. Sobre el lado izquierdo, que es el que está marcando ahorita, el recto sigmoide. Ahora, he hecho un pausa acá porque ahora va a hablar lo que está debajo del estrecho pélvico superior, que viene a ser la pelvis menor o verdadera. En esa pelvis menor o verdadera también vamos a encontrar órganos. Donde está poniéndose la mano ahorita, por detrás del pubis, es la vejiga, útero, recto. Perdón. Entonces los órganos intrapélvicos son, hacia la parte más anterior, la vejiga, después sigue el útero y pegado a lo que es el sacro viene a estar lo que es el recto. Muy bien. Están ambas crestas ilíacas, como le mencioné. Sobre la cresta ilíaca derecha descansa el ciego y el apéndice. Sobre la cresta ilíaca izquierda, el recto sigmoides, el estrecho superior, la pelvis menor o verdadera, vejiga, útero, pegado al sacro, recto. Ahí están las estructuras intrapélvicas. Vamos a hablar de los diámetros obstétricos. Ese es el estrecho menor de la pelvis. En el estrecho superior está conformado por sacro a la lateral, promontorio a la lateral del sacro, articulación sacro-ilíaca derecha, línea arqueada, protuberancia iliopúbica, pubis, ilion, protuberancia iliopúbica, línea pectínea, tuberosidad púbica, línea superior del pubis, y lo mismo el lado contralateral, línea superior del pubis, tuberosidad púbica, línea pectínea, tuberosidad iliopúbica, línea arqueada, articulación sacroiliaca a la lateral del sacro. Todo esto va a formar el estrecho superior. Y de ahí vamos a pasar a hablar de los diámetros obstétricos. Vuelvo a mencionar. Línea arqueada, tuberosidad iliopúbica, línea pectínea, tuberosidad púbica, pubis. Igual el lado contralateral, como les mencioné. Todo eso forma el estrecho superior de la pelvis. Vamos a pasar de diámetros obstétricos. Diámetro anteroposterior mide un promedio de 12.5 centímetros. Diámetro anteroposterior 12.5 centímetros.
diámetro transverso que va de línea arqueada a línea arqueada, también mide 12.5 centímetros. Y el diámetro diagonal, el diámetro que va de la articulación sacroiliaca, la articulación sacroiliaca a la tuberosidad iliopúbica, de la articulación sacroiliaca a la tuberosidad iliopúbica. Igual acá, el otro diámetro diagonal de la articulación sacroiliaca a la tuberosidad iliopúbica. Ese está midiendo 11.5 centímetros. Rosalín, acepta, porfa, porque hay gente que quiere entrar. Muy bien, sigamos entonces hablando de los diámetros del estrecho superior. Entonces, podemos ver acá que son 3 diámetros en el estrecho superior: el anteroposterior, el transverso y el diagonal. Hasta ahí estamos. El diámetro transverso que va, que va de línea arqueada, va a dividir el diámetro anteroposterior en 2/3 hacia la parte anterior y 1/3 hacia la parte inferior. El diámetro transverso va a dividir el diámetro anteroposterior en 2/3 hacia la parte anterior, 1/3 hacia la parte posterior. Esta es la parte anterior de la pelvis, esta es la parte posterior de la pelvis. Diámetro transverso de línea arqueada a línea arqueada. Divide 2/3 o 1/3 el diámetro transverso, tal como se los he dicho. El diagonal de articulación sacroiliaca a tuberosidad iliopúbica. Y ese es el diámetro anteroposterior, diámetro transverso y diámetro diagonal. 3 diámetros del estrecho superior. El estrecho inferior. Tenemos el diámetro anteroposterior que va del borde inferior del pubis. A ver, vamos por partes. Borde inferior del pubis. Esta es la tuberosidad isquiopúbica. Del isquio al pubis. Tuberosidad isquiopúbica. Agujero obturador. Este de acá es el ligamento sacrociático mayor. Del sacro a la espina ciática mayor. Por eso se llama sacrociático mayor. Entonces el estrecho inferior está formado por el borde inferior del pubis, la tuberosidad isquiopúbica, que va del isquio del pubis, y el ligamento sacrociático mayor y el sacro. Todo esto forma el estrecho inferior de la pelvis. En el estrecho inferior de la pelvis tenemos el diámetro anteroposterior, que va del borde inferior del pubis al coxis. Y el diámetro transverso, este de acá, que va de isquio a isquio. El diámetro anteroposterior del pubis, que va del pubis al coxis, mide un promedio de 9.5. Pero cuando hay un parto, este de acá, el coxis hace una retropulsión, se va hacia atrás. Y por lo tanto ese diámetro puede aumentar de 9.5 a 10.5 u 11. Es el único diámetro modificable de todos los diámetros de los diferentes estrechos de la pelvis. Doctor Castro. ¿Sí? Doctor Castro, disculpe, soy el doctor Sandoval.
Usted está como anfitrión. ¿Puede hacer el favor de abrir para que ingresen el resto de los alumnos? Ya faltan 14 que han accedido, lo voy a admitir. Por favor. Salín. Ya los admití. Para regresar a la reunión. Ocho personas han accedido a la sala de espera. Pero así tengo que estar aceptando a todos. ¿Usted no puede admitir todo? Ya está. Ahora sí, ¿no? Ya. Bueno, continuemos. ¿Ah? Sí, ya son 8:30. Yo creo que ya deben estar todos conectados. Ya están todos admitidos. Continuamos. Entonces, estaba conversando de lo que es los diámetros del estrecho pélvico inferior. El antero-posterior, que va del borde inferior del pubis al coxis y que es el único que es modificable, que hace un movimiento retrocoxis en el momento de un parto y que se puede extender de una longitud de 9.5 a 10.5, 11 centímetros en el momento del parto. El diámetro bisquiático, que es el transverso, que mide un promedio de 11.5 a 12 centímetros. Este ángulo subpúbico, como ven, tiene que ser un ángulo más abierto, no puede ser tan cerrado, porque si no el bebé al momento de salir no va a poder hacer ese movimiento de arcada y va a impactar en todo momento con el ángulo inferior del pubis. A este ángulo me refiero. Tiene que ser un ángulo más abierto para que el movimiento del feto al salir pueda hacer ese movimiento de arcada, porque si esto es un ángulo más cerrado, va a impactar y no va a poder salir y vamos a acabar en un parto obstruido, ¿ya? Eso es lo importante. Le estoy dando algunas cositas en relación a lo obstétrico que lo vamos a ir viendo en las clases posteriores, pero para que entiendan por qué es importante conocer los diámetros de la pelvis y sus estructuras óseas, así como sus determinados estrechos y lo que ocurre en la pelvis durante un parto. Lo mencionado lo vamos a continuar viendo. El coxis, el diámetro anteroposterior, como les mencioné, de la línea inferior del pubis al coxis. Ese es el movimiento que hace el coxis, se va hacia atrás de retropulsión durante el parto. El diámetro transverso, de isquion a isquion, 11.5 a 12. Y como ven, en el estrecho inferior no hay diámetro diagonal, solo hay anteroposterior y transverso. Y el estrecho medio, que está formado únicamente por lo que son las espinas ciáticas, que al momento del tacto, al aperturar los dedos, las puedo palpar. Si las espinas ciáticas están más hacia adelante, hacia la parte anterior, va a ser menor. Estas son las dos espinas ciáticas. Si se van hacia adelante, como se hizo el movimiento con los dedos, se va a estrechar ese diámetro biciático, ojo, estas espinas ciáticas, biciático, ya, se va a estrechar. El bebé no va a poder bajar a través de la pelvis, ¿no es cierto? Y también va a acabar en un parto obstruido porque al ser el diámetro biciático menor de 11.5, algunos consideran 12 centímetros, no va a permitir que la cabeza del bebé baje. ¿Estamos? Ahora, no confundamos, porque también es importante ver la parte de terminología, este es diámetro biciático.
en el estrecho inferior, donde están los isquiones, es diámetro biisquiático, isquiático. El estrecho superior, inferior, como le dije, los diámetros entre posterior, transverso, ahí no hay diagonal. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es el hueso coxal. Ya, el hueso coxal formado, ¿no?, por la cresta ilíaca, el acetábulo, que es la articulación más grande del cuerpo humano, ¿no?, y lo que es el isquio, la tuberosidad isquiopúbica. ¿Ya? Y pues, ahora, esta es la escotadura ciática mayor. Esta es la espina ciática vista de lateral o un poquito posterior. Espina ciática mayor, que es la que se palpa al momento de hacer el tacto, que hace un ratito lo acabamos de ver. Y este de acá es la escotadura ciática menor. Espina ciática, escotadura ciática mayor, escotadura ciática. Ahí va a quedar un perrito. Por favor, cierren sus audios. Lo que me da bastante que de Magdalena me habló y me dijo de que sí, está bien. De verdad tener un cachorro no es fácil. Tienes que enseñarles a dónde orinar, a qué va a comer. Ay, no. Amiga, creo que después de tener tantos perros, lo último que yo tendría es perros. O sea, y aquí, por ejemplo, cuando todos se mueren, ya conseguiría un gato y nada más. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a actualizar porque producto de lo... Ya, muy bien. Un poquito antes, porque quiero explicarles antes de que continúe el... Muy bien. Entonces, estábamos conversando acerca de lo que es el hueso coxal formado por lo que es la cresta ilíaca, el acetábulo, el isquion, la tuberosidad isquiopúbica. Justo acá. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de esta parte de la cresta ilíaca, que es la parte posterior de la cresta ilíaca. Entonces, vamos a ir saliendo un poquito de la parte ósea, de la estructura ósea, y nos vamos a ir metiendo dentro de lo que es un poco de musculatura pélvica, que también hay que conocerlo. Vamos a ir llegando de la parte externa hacia la parte interna en cuanto a musculatura. Esta cresta ilíaca se va a dividir en 3 líneas. ¿Sí? A esta altura va a estar la línea glútea, ya posterior, línea glútea posterior. A esta altura, a nivel de la escotadura ciática mayor, la línea glútea anterior, que va de la tuberosidad anterosuperior de la cresta ilíaca al punto medio de la escotadura ciática mayor, la línea glútea anterior. Y también de la escotadura ciática mayor va a salir de esta zona a esta zona la línea glútea inferior. Entonces, por la parte posterior de la cresta ilíaca tenemos 3 líneas glúteas para ordenarnos. Línea glútea posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior. Importante tener esos conceptos claros, porque algunos dicen posterior, media, anterior, superior, media, inferior. Nada. Línea glútea posterior, línea glútea anterior, línea glútea inferior. Acá las va a marcar, las va a dibujar. Muy bien. La escotadura ciática mayor, ahí está. Esa es la línea glútea inferior. Línea glútea anterior. Línea glútea posterior.
Entonces acá vamos a ver que a pesar de, por detrás de la línea glútea posterior, la parte de la cresta ilíaca tiene un espacio muy pequeño, se inserta sin embargo ahí uno de los músculos más grandes del cuerpo humano, como es el músculo glúteo mayor. Glúteo mayor. Entonces me dice, doctor, pero ¿cómo un espacio tan pequeño se va a insertar un músculo como el glúteo mayor? Perfecto, porque el glúteo mayor también se va hacia la parte del sacro y también se inserta sobre lo que es el ligamento sacroiliaco. Ahí lo voy a marcar. Glúteo mayor se inserta ahí, agarra sacro y también sobre el ligamento sacroiliaco posterior. Perfecto. Ahí sí viene glúteo medio, glúteo menor. Entonces, cuando hablamos de las líneas desde el punto de vista de estructura ósea, línea glútea posterior, línea glútea anterior, línea glútea inferior. Y cuando hablamos de musculatura, músculo glúteo mayor, músculo glúteo medio, músculo glúteo menor. Y por debajo de la línea glútea inferior se va a insertar músculos del recto femoral. Músculos del recto femoral. Que para reparos anatómicos podríamos decir que se encuentra entre la línea glútea inferior y la articulación del acetábulo. Ahí justo del recto femoral, ¿no? Como les estoy comentando, ahí está marcando su inserción. Muy bien. Está marcando la articulación del acetábulo, una de las articulaciones más grandes del cuerpo humano, que se caracteriza por tener una zona semilunar. Esta zona semilunar es característica del acetábulo y solo esta parte semilunar, como se ve, tiene cartílago. La parte profunda del acetábulo no hay cartílago. Sin embargo, acá se inserta un ligamento que es el ligamento redondo. Y acá tenemos una pequeña escotadura del acetábulo, así se llama. Ahí no hay cartílago, ahora está marcando la escotadura del acetábulo. En esa parte donde no hay cartílago, ligamento redondo. Por esa escotadura del acetábulo, por esa escotadura que está marcando ahorita, por ahí va a irrigar la arteria obturatriz. La arteria obturatriz. Muy bien. Entonces, tenemos el agujero obturador, ¿no? Por fuera del agujero obturador se va a insertar el músculo, ojo con lo que voy a decir, obturador externo. Por dentro del agujero obturador, por dentro, por esta parte, por detrás de esto, el músculo obturador interno. Obturador interno. Por la parte anterior de la tuberosidad isquiopúbica, por la parte anterior de la tuberosidad isquiopúbica, del isquion al pubis, los músculos internos del fémur o aductores. Y por detrás de esto, por detrás, importantísimo, el músculo transverso superficial del periné. Músculo transverso superficial del periné. Por detrás de la rama isquiopúbica van a haber músculos que van a llegar al periné. Importante, músculo transverso superficial del periné, porque es uno de los músculos que se va a cortar al momento de hacer una episiotomía, de cortar el periné en un parto. Muy bien. El agujero obturador, músculo obturador interno por dentro, músculo obturador externo por fuera, rama isquiopúbica. Por dentro, músculo transverso superficial del periné, ahí se inserta, por dentro de esa rama. Por fuera de esa rama, músculos aductores del muslo interno.
Perfecto. Entonces, ahí hemos terminado con el video. Entonces, ¿qué hemos visto en este video? Estructuras óseas. Parte de musculatura pélvica externa. ¿Qué más hemos visto? Un poco de irrigación a nivel del acetábulo, la arteria obturatriz, inserciones de algunos músculos, diámetros obstétricos importantes para el momento del parto y de la evaluación de la pelvis. Entonces, por eso les he querido presentar este video para que vayan viendo las estructuras y rotando un poquito la pelvis y se vayan ubicando en ella. Vamos a ver, a tratar de ya aceptar más gente. Ya sería la última aceptada. Muy bien, continuemos. Ya. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de pelvis. De los tipos de pelvis. Tenemos la pelvis ginecoide, antropoide, androide y platipeloide. La pelvis ginecoide se caracteriza por tener un sacro bien excavado. Ahora que hemos visto ya la pelvis ósea hace un rato, van a poder entender lo que les hablo acá. Un hueso sacro bien excavado, espinas ciáticas romas, no son puntiformes, escotaduras sacrociáticas amplias, paredes laterales de la pelvis rectas y ángulo subpúbico amplio. Digamos que la pelvis ginecoide es la que ofrece mejores condiciones para un parto. Pelvis antropoide. Tenemos sacro recto, profundo, estrecho superior amplio, espinas ciáticas prominentes, escotadura sacrociática amplia, paredes pélvicas divergentes, arco subpúbico estrecho. La pelvis antropoide, ojo importante, tiene un predominio más del diámetro antero-posterior que el diámetro transverso, el del estrecho superior. ¿Estamos? Hasta ahí estamos, perfecto. Ahora, esta es la parte posterior de la pelvis y esta es la parte anterior de la pelvis. De la pelvis, que dice acá, disminución de los diámetros transversales, obvio, ya lo vimos, tiene forma ovalada, ya. Se caracteriza por dar lugar a partos en occipito posterior. Entonces, junto con la ginecoide, la pelvis antropoide puede dar o ofrecer, digamos, garantías para un parto, o la estructura, mejor dicho, ósea, para un parto vaginal. ¿Ya? Bueno. Cuando se refiere a partos en occipito posterior, se refiere a feto, al feto. Si es occipito, quiere decir que el feto, con respecto a mi persona, ya, el occipucio o la parte occipital va a estar hacia acá, hacia abajo, ya, y la parte del bregmo de la frente va a estar hacia arriba. O sea, son bebés que pueden dar parto vaginal por esta pelvis, pero salen mirando hacia arriba. Por eso se llama occipito posterior, ofrece para partos occipito posterior. La parte occipital del bebé está mirando hacia abajo, ya con respecto a mí. Que es diferente a decir que esta es la parte anterior de la pelvis y esta es la parte posterior de la pelvis. Lo otro es con respecto a la cabeza del bebé. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos la pelvis androide, sacro recto inclinado hacia adelante, promontorio accesible, estrecho superior triangular, paredes pélvicas convergentes, ángulo subpúbico corto. Es la menos favorable para el parto ya que se va estrechando a medida que desciende la cabeza. Y la pelvis platipeloide, sacro cóncavo hacia atrás, estrecho superior amplio, espinas ciáticas no prominentes, escotadura sacrociática amplia, paredes pélvicas recta, arco subpúbico amplio. Disminución de los diámetros anteroposteriores con un ligero aumento de los diámetros transversos. ¿Qué sacamos conclusión de estos 4 gráficos? Que las únicas que me ofrecen a mí condiciones para un parto vaginal son las 2 primeras, la ginecoide y la pelvis antropoide. La pelvis androide y platipeloide no me ofrecen condiciones para parto normal,
Por lo general son pelvis más que todo que pertenecen a los hombres, al género masculino, y bueno, no son pelvis adaptadas para el parto, ¿no? Si una mujer tuviera ese tipo de pelvis, definitivamente es bien difícil que el bebé encaje. Encajar quiere decir que llega a la altura del estrecho medio, a la altura de las espinas ciáticas, ¿no? Y definitivamente con el tipo de pelvis androide petipeloide es bien difícil que el bebé entre a través del estrecho, que el feto entre a través del estrecho superior. Y no encaje y por lo tanto cesárea, ¿no? Por eso digo, las dos primeras son las que ofrecen condiciones para parto normal. Muy bien. Vamos a hablar acerca de lo que es músculos del diafragma pélvico femenino. Músculos del diafragma pélvico femenino. A ver, lo que también se conoce como algunos músculos del piso pélvico. Pero el músculo más amplio, más extenso, más grande del diafragma pélvico femenino, y a mi opinión, uno de los más relevantes o importantes, el elevador del ano. El elevador del ano. El elevador del ano es un músculo que va por encima de todos estos músculos, va como una hamaca, por encima, por la parte lateral y por debajo también del ano. Y el músculo más pequeño es el músculo coxillo, este que ven acá pequeñito. ¿Ya? Entonces, el músculo elevador del ano va por encima de todo esto. Tenemos por debajo de eso el músculo pubo-rectal, del pubis al recto, el músculo pubo-coxigio, del pubis al coxis, y el ilio-coxigio, del ilion, cresta ilíaca, al coxis. ¿Por qué es importante conocer el diafragma pélvico? Porque algunos de estos músculos son los que nosotros vamos a ver en la patología ginecológica de lo que se conoce algún déficit de estos músculos, desde el punto de vista de pérdida de colágeno, de tensión, de elasticidad, en lo que es la patología del prolapso genital femenino. Y en cuanto a la parte obstétrica, vamos a ver que definitivamente en cuanto a la parte obstétrica, al momento de cortar el perineo, de hacer la episiotomía, vamos a comprometer algunos de estos músculos. Y es importante repararlos después del parto de manera adecuada, dejando una medida adecuada del hiato perineal para no condicionar en las mujeres que dan parto normal el prolapso genital en un futuro, ya que el elevador del ano es uno de los músculos comprometidos en una episiotomía donde se corta el periné, y si no se repara adecuadamente al momento de hacer la episorrafia, suturar el periné, rafia, o ya al momento de suturar el periné, después de hacer la episiotomía, corte, ya, si no lo reparamos de manera correcta, esa mujer va a sufrir de prolapsos genitales. Entonces, lo que les he mencionado ahorita, visto en un gráfico, la episiotomía, que es el corte de periné en un parto. ¿Qué planos se ven involucrados en eso? Perfecto. La piel, tejido celular subcutáneo, mucosa vaginal, músculo bulbo cavernoso, el músculo transverso superficial del periné y el elevador del ano, los haces pubianos del ano. Perfecto. Si yo hago el corte así del periné, voy a comprometer el músculo bulbo cavernoso, que viene por acá, ¿cierto? Ojo, esta es la vagina, este es el ano. Yo corto hacia acá, el bulbo cavernoso, voy a comprometer el periné o el músculo transverso superficial del periné, que es este, y el elevador del ano, todo esto, que viene así, el elevador del ano. Entonces, al comprometer esos tres músculos, aparte de la piel y mucosa vaginal, el bulbo cavernoso, el transverso superficial del periné y los haces pubianos del elevador del ano, yo tengo que repararlos de manera adecuada. Quiere decir que yo tengo que guardar una distancia entre la vagina y el ano de un promedio de 3 a 4 centímetros.
de distancia entre ambos. Porque muchas veces, bueno, todos pasamos hemos pasado por esa etapa y ustedes la van a pasar. Están haciendo el internado, hacen el corte en el perineo, o se desgarra en su serum y tienen que repararlo. Y si no lo reparan de manera correcta y no dejan ese grosor adecuado del periné de 3 a 4 centímetros entre vagina y ano, van a hacer un periné más corto de 2 centímetros, o de repente no lo reparan porque la vagina es bien noble y los desgarros muchas veces, hay grados de desgarro, ¿no? Digamos, los más superficiales pueden pegar solos, ¿no? Pero no pegan de manera correcta. Se acorta la distancia del hiato perineal entre vagina y ano. Y el tener un periné corto, perfecto. Esa mujer está condenada a sufrir de prolapso genital en un futuro porque no tiene un buen periné, no va a tener una buena inserción del elevador del ano sobre ese periné, prolapso en un futuro, y encima si estás en su serum, si esa madre trabaja, no sé, en la chacra, cargando peso, vamos a condicionar con mayor razón ese prolapso. Segundo, va a sufrir de dispareunia, de dolor con las relaciones sexuales. Tercero, vamos a condicionar las infecciones vaginales debido a que se junta un poquito más lo que es la vagina con el ano, ¿no es cierto? Entonces, ahí la importancia de conocer la anatomía, de conocer el término de episiotomía, de conocer el término de qué es episiorrafia, y lo principal de saber qué músculo estamos comprometiendo en una episiotomía y de qué músculo debemos reparar. Esa es la importancia de conocer la anatomía. Muy bien. Vamos a seguir avanzando con el tema de la clase del día de hoy. Ahora vamos a hablar órganos pélvicos apélvicos. ¿Qué quiere decir? Que son los órganos principalmente que están dentro de lo que es la pelvis verdadera o pelvis menor. El útero es una estructura piriforme, muscular, mide de 7 a 8 centímetros de longitud, 4 a 5 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros el grosor de la pared. Se divide en 3 porciones: el cérvix o cuello uterino, el cuerpo y el fondo del útero. Importante. El istmo. El istmo ya es este espacio que hay entre el cérvix y el cuerpo del útero. Es un espacio pequeño que mide 1.5 centímetros y puede llegar 2 a 2.5 centímetros en multíparas. ¿Por qué? Porque conforme van pasando los partos, tienen más partos las multíparas, esta zona se va extendiendo un poquito más. ¿Ya? Eso se llama istmo. Hacia adelante istmo anterior, hacia atrás istmo posterior. Es el espacio entre el cuerpo del útero y el cuello. El cuerpo uterino. El cuerpo uterino constituye el volumen principal del útero. La pared anterior y posterior dejan una cavidad virtual aplanada y en su interior dejan como un triángulo. La mucosa del cuerpo varía en grosor dependiendo de la fase del ciclo menstrual y varía entre 1 a 8 milímetros. Bueno, y en la inspección visual tiene un aspecto liso y anaranjado, siendo habitualmente más grueso en el fondo. Así es. Esta zona es la más gruesa, que es la del fondo. Estos son los ostium, que es lo que va a comunicar con las trompas de ambos lados, ¿no? Que va a permitir que de ahí el embrión caiga dentro del útero y se implante. Y esto es una cavidad virtual, no es que siempre está así, virtual, o sea, es cerrada. Y ante una gestación se amplía, o ante cualquier contenido intraútero, ¿no? Sangre, líquido, inflamatorio, cualquier cosa es una cavidad virtual. Bueno, acá podemos ver, este es un gráfico del NETR, de lo que es anatomía. Obvio que se ve espectacular, se ve bien diferenciado, podemos ver todas las estructuras, se ve todo excelente. Al final de la clase yo les voy a poner un pequeño videíto y a ver qué estructuras ustedes me pueden a mí contestar si las identifican. Porque le aseguro que así como lo ven acá, lo van a ver por lo general el paciente sin
ninguna patología pélvica. ¿Estamos? Pero no es así como se ve en verdad en la realidad. Entonces, por eso, vuelvo a repetir una vez más la importancia de conocer la anatomía. ¿Qué estamos viendo acá? El ligamento redondo. Redondo. ¿Qué estamos viendo acá? Las trompas. ¿No es cierto? Las fimbrias de las trompas. Las trompas en todo su recorrido, las fimbrias de las trompas. ¿Qué vemos acá? Los ovarios, ambos ovarios. ¿Qué es esto? El ligamento útero ovario. Del útero al ovario. Útero ovario. ¿Por qué es importante conocer el ligamento redondo y dónde empieza la trompa? Porque cuando hacemos una ligadura de trompas con una incisión pequeña, una mini laparotomía de 3 centímetros y tenemos que subir la trompa hacia la superficie para ligarla y cortarla, lo hacemos con una pinza, ¿no? Utilizando como reparo anatómico la parte posterior del útero, la anclamos acá y lo subimos para ligarla. Muchas veces lo que acabamos subiendo es el ligamento redondo. Y ligamos y cortamos el ligamento redondo de la trompa y de ahí tenemos problemas que la mujer después de la ligadura no salió gestando, perdón, después de la ligadura salió gestando. ¿Me entiendes? Por no conocer anatomía, bueno, por múltiples factores. Por eso es importante conocer. El ligamento redondo, hacia adelante, va a tener el ligamento ancho cara anterior, y hacia la parte de atrás, esto amarillo, viene a ser el ligamento ancho cara posterior. Todo esto amarillo es un ligamento ancho. Ligamento redondo, ligamento ancho, trompas, ligamento útero ovárico. Simples. Acá podemos ver a ambos lados los ligamentos úterosacros. Por debajo de cada ligamento úterosacro se encuentra el plexo de Frankenhaus. Por encima, el plexo presacro. Por debajo, el ligamento, el plexo de Frankenhaus. Por debajo de los ligamentos úterosacros. ¿Para qué me sirve a mí tener conocimiento del plexo de Frankenhaus? Perfecto. A mí me sirve tener conocimiento del plexo de Frankenhaus porque cuando nosotros tenemos una paciente con dolor pélvico crónico sin ninguna enfermedad aparente, una de las alternativas es quemar ese plexo de Frankenhaus que se encuentra por debajo de los ligamentos úterosacros. Y eso se llama ablación del ligamento úterosacro. Y está demostrado que disminuye el dolor pélvico en un promedio de un 40 a 60%. Entonces, es una alternativa para disminuir el dolor pélvico crónico en algunas mujeres. El recto, sigmoides, las ilíacas externas de ambos lados. La ilíaca interna se va por debajo, por eso no lo vemos, porque está debajo de todo esto amarillo. Entonces, ¿qué es el peritoneo? Y viene a ser el retroperitoneo. Entonces, la ilíaca interna se mete hacia el retroperitoneo, por debajo de todo lo que estamos viendo. La ilíaca externa sí va hacia ambos lados. Acá tenemos todo lo que es el infundíbulo pélvico, con sus plexos respectivos, su arteria y su vaso. La arteria, esta viene a ser la arteria ovárica, ¿no? Que al final viene de la aorta hacia el ovario, la arteria ovárica. Bueno, y esta es la aorta. ¿Estamos? Arteria aorta, primitiva. Muy bien. Ya. La arteria ilíaca externa con su vena ilíaca externa. Entonces, como vimos cuando se puso la mano dentro de la pelvis, ¿no es cierto? Dentro de la pelvis menor o verdadera, vejiga, útero, parte posterior, recto sigmoides. ¿Estamos? Muy bien. Y hacia acá, hacia ambos lados del cuello uterino, por debajo de esto amarillo, porque también es un poquito, se va hacia el retroperitoneo, el ligamento cardinal o de McEnroe. Ligamento cardinal. Muy bien.
Pasemos a la siguiente diapositiva. El útero tiene una posición anteverso flexo. Esta línea que vemos acá es la vagina, este es el cuello, este es el útero. Por lo general está así, en este ángulo, por eso se dice anteverso flexo, formando por lo general un ángulo de 90 grados con respecto a la línea de la vagina, ¿cierto? Por detrás del recto. La trompa. La trompa tiene una porción infundibular, una porción ampular o ampolla de la trompa, una porción ísmica, una porción libre y una porción intramural. Y acá nosotros podemos ver lo que decía en la diapositiva anterior. Las fibras de la trompa, el infundíbulo de la trompa, esto va a captar, ¿no es cierto?, al óvulo que se ovule, se junta con el espermatozoide, suben unidos por acá, en la ampolla se da la fecundación, ¿no es cierto? Este es el istmo de la trompa, en la ampolla se da la fecundación, pasa por el istmo de la trompa para caer dentro del útero y se desarrolla la gestación. Esta es la parte uterina de la trompa, parte libre de la trompa. Este orificio de acá es el ósteo, istmo de la trompa, ampolla, infundíbulo. Y en el infundíbulo, en su parte terminal, están las fibras. Entonces la trompa tenemos dividida en infundíbulo, ampolla, istmo y parte libre uterina. Muy bien. A ver, vamos a ir acá a los muchachos. Por primera clase, vamos a admitir a todos. Supongo que ya se están acostumbrando a que tienen que estar conectados 8 de la mañana. Estoy silenciando a todos porque vamos a pasar a este que es importante y que siempre ha causado un poquito de aburrimiento en varios alumnos, que es la irrigación y musculatura pélvica. Pero voy a tratar de hacerlo lo más esquemático y fácil, lo principal, porque no es nada del otro mundo. Entonces ya hablamos antes de alguna musculatura pélvica, pero más de la parte externa, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de lo que es la parte interna. Muy bien. A ver. Tenemos el hueso sacro, el hueso coxal, cresta ilíaca, acetábulo, isquio, tuberosidad isquio-púbica, psoas ilíaco, músculo psoas ilíaco, músculo crural lumbar. Este orificio que vemos acá es el agujero obturador. Por fuera, esto que está con marrón acá, por fuera, músculo obturador externo. Por dentro, esto verde, músculo obturador interno. Estamos por dentro de la pelvis. Hueso sacro, dentro de la pelvis, con sus agujeros sacros. ¿Quién se inserta en el acetábulo? El hueso femoral, con su tuberosidad mayor. Tuberosidad mayor del fémur, que está por detrás de todo. ¿Qué músculo es este verde acá? Músculo importante, el músculo piramidal. ¿Dónde se va a insertar? En la tuberosidad mayor del fémur, tuberosidad mayor del fémur y el hueso sacro. Músculo piramidal, del hueso sacro a la tuberosidad mayor del fémur. Músculo sacrociático menor, músculo sacrociático menor, del hueso sacro a la espina ciática mayor. Músculo sacrociático menor, del hueso sacro a la espina ciática mayor. Músculo sacrociático mayor, este es el menor, este es el mayor. Parte lateral del hueso sacro a la tuberosidad isquiática. Isquiática. Toda la parte lateral del hueso sacro a la tuberosidad isquiática. Muy bien, seguimos avanzando. Entramos a irrigación. Tenemos la aorta, ¿no? La aorta. Que la aorta se va a dividir en ilíaca primitiva derecha, ilíaca primitiva izquierda. ¿No es cierto?
¿Y qué más se va a dividir la aorta? En la sacra media. Sacra media. Entonces, la aorta a nivel del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar se divide en ilíaca primitiva derecha, sacra media, ilíaca primitiva izquierda. Y la sacra media va a irrigar hasta la glándula del coxis. Hasta la glándula del coxis. Entonces tenemos las tres divisiones de la aorta a nivel del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar. Perfecto. La ilíaca primitiva, vamos a empezar. Antes de hablar de la ilíaca primitiva, vemos las ramas que da la aorta a nivel de la cuarta vértebra lumbar, que es la rama lateral, la rama dorsoespinal. ¿No es cierto? Son sus colaterales. ¿No es cierto? Perfecto. Y la sacra media me va a dar sus colaterales a qué nivel de la quinta vértebra lumbar. Quinta vértebra lumbar. Entonces yo hago la pregunta, doctores, ¿quién irriga la cuarta vértebra lumbar? La aorta, mediante sus colaterales. ¿Quién irriga la quinta vértebra lumbar? La sacra media, mediante sus colaterales. Y la sacra media, ¿rama de quién es? De la aorta. Ahí está. Todo esto es la sacra media, rama de la aorta. Las colaterales para la cuarta vértebra lumbar, la aorta. Las colaterales para la quinta vértebra lumbar, la sacra media. Perfecto. ¿Qué otras ramas va a dar la sacra media? Va a dar una serie de colaterales de ramas raquídeas que van a introducirse en las fosas o agujeros sacros para después anastomosarse con otros vasos, que los vamos a mencionar posteriormente. Entonces, hasta ahí estamos. Continuemos. La ilíaca primitiva me va a dar colaterales hacia el psoas, hacia el cuadrado lumbar, colaterales que se van a ir hacia arriba, hacia el uréter, hacia los ganglios linfáticos. Entonces la ilíaca primitiva también me da colaterales hacia ese nivel. Y la ilíaca primitiva, conforme vamos avanzando, se va a dividir en ilíaca interna e ilíaca externa. Entonces, ordenemos. Aquí vemos ya dibujadito las colaterales de la ilíaca primitiva que van a irrigar tejido celular laxo, ganglios linfáticos, el músculo del psoas, el uréter inferior, como les dije. ¿No? Perfecto. De la ilíaca primitiva, ¿en qué se divide? En ilíaca externa e ilíaca interna. Ilíaca externa e ilíaca interna. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. La ilíaca interna, que es esta, se va a dividir en dos troncos, tronco anterior y tronco posterior. Esta de acá, la ilíaca interna, se va a dividir tronco anterior, tronco posterior. Vamos a hablar del tronco posterior. El tronco posterior de la ilíaca interna me va a dar una rama o tiene una sola rama como tronco. El tronco posterior de la ilíaca interna tiene la arteria glútea, que se va por dentro de la escotadura ciática mayor, entrando por encima del músculo piramidal, que es este verde, para dirigirse hacia atrás, hacia la parte posterior. Entonces, tronco posterior de la ilíaca interna va a dar la arteria glútea, la cual se va hacia la parte posterior por encima del músculo piramidal y por dentro de la escotadura ciática mayor. Perfecto. Acá lo tenemos, le damos la vuelta al hueso costal y acá tenemos la arteria glútea. Este es el que vemos acá, este por detrás, un glúteo menor, este más grandecito de beige, glúteo mediano, y este es el glúteo mayor, que debería tapar todo esto, pero en este gráfico ha sido remangado hacia acá para que puedan ver la irrigación. Este viene a ser el sacro ciático mayor, que hace un rato lo vimos por la parte anterior, y el sacro ciático menor, el músculo piramidal, que hace un rato lo vimos, ¿no?
músculo piriforme mayor, músculo piriforme menor, obturador externo, obturador externo. Y estos ya son músculos de lo que es el muslo posterior, el semitendinoso, semimembranoso, vasto externo, bíceps femoral. Ya. Bueno, este ya viene más con lo que es fémur. Más importantes son estos. Glúteo menor, mediano, mayor, sacrociático mayor, sacrociático menor, piramidal, piriforme mayor, piriforme menor, obturador externo. Perfecto. Continuemos con la irrigación. Entonces, importante. Rama del tronco posterior, la arteria glútea. Colaterales de la misma ilíaca interna, que nacen de la misma ilíaca interna. Ojo, las colaterales nacen de la misma ilíaca interna, no nacen del tronco posterior. Las colaterales que nacen de la misma ilíaca interna son la iliolumbar que se va hacia arriba, cresta ilíaca, lumbar, zona lumbar, y las sacrolaterales, que son las que se van a anastomosar con las colaterales o las raquídeas de la sacra media, donde en las fosas o agujeros sacros. Perfecto. No se te lo pondremos con tanta irrigación. Hagámoslo en resumen rápido. Ilíaca interna, perfecto. Tiene un tronco anterior que todavía no lo hablamos y un tronco posterior. Rama del tronco posterior, la arteria glútea. Colaterales de la misma ilíaca interna, que nacen de la misma ilíaca interna, no de su tronco posterior. La iliolumbar, como dice su nombre, iliolumbar hacia la zona lumbar y el ilion. Y la otra hacia los sacrolaterales. Sacrolaterales hacia el hueso sacro, su parte lateral. Hacia ahí se dirigen. El nombre lo dice todo. Y se van a anastomosar en los agujeros sacros, ¿con quién? Con las colaterales de la sacra media. Dándoles otro tipo en anatomía para que sea más fácil. Por lo general, las irrigaciones llevan los nombres de las estructuras que irrigan. Simple. Y los nervios llevan por lo general los mismos nombres que las arterias y por lo general lo acompañan. Es tan simple como eso. Conoces anatomía, conoces estructura, conoces musculatura, los nombres de las arterias y los nervios te van a salir fácil. Entonces, acá vamos a hablar nosotros de lo que es el tronco anterior de la ilíaca interna. Tronco posterior, tronco anterior de la ilíaca interna. Entonces vemos que el tronco anterior de la ilíaca interna va por delante del músculo piramidal, por delante del músculo piramidal. Y por debajo del músculo piramidal va a dar una rama hacia la parte posterior, que es la arteria isquiática, y para adelante la arteria pudenda interna. Entonces vemos acá que la arteria isquiática se va hacia atrás y la pudenda interna se va hacia la parte anterior. Rosalín. Entonces, perfecto. Del tronco anterior, ¿qué ramas nacen? La arteria isquiática y la arteria pudenda interna. ¿Cómo sé si se está grabando la clase? Ya, si lo manejan ellos, ¿no? Ah, pues la grabación, está grabando, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, continuemos. Quería asegurarme que se esté grabando la clase. Estoy conectado, todo ok, ¿no? ¿Sí? ¿Sí ve? ¿Me están escuchando todo bien hasta ahora? Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor. Vamos a volver a darles el silencio respectivo y continuamos. Entonces me quedé en el tronco anterior de la ilíaca interna, que me da dos ramas, la arteria isquiática y la arteria pudenda interna.
Entonces podemos ver que la arteria isquiática también se va hacia atrás. ¿Por dónde? Debajo, a nivel del borde inferior del músculo piramidal, ¿no es cierto? Y por detrás de la espina ciática mayor se va hacia la parte posterior. Por detrás del músculo sacrociático menor. Entonces, doctor, ¿qué ramas son las que se van hacia la parte posterior, ¿no es cierto?, de la pelvis? Perfecto. La arteria glútea, rama del tronco posterior de la ilíaca interna, y la arteria isquiática, rama del tronco anterior de la ilíaca interna. Acá lo vamos a tener más claro. Ahí está. ¿Cuál es la que sale por acá, por debajo del músculo piramidal y por encima del sacrociático menor? La arteria isquiática. ¿Rama de quién? Del tronco anterior de la ilíaca interna, que se hace posterior. ¿Como cuál? Como la glútea. Perfecto. ¿Hacia dónde se va la isquiática? Hacia abajo. Eso si uno dice, me duele la ciática, me duele la isquiática, ya, es lo mismo. Isquiática o ciática. Se va hacia la parte posterior del muslo. Se van a estamosar con las colaterales del muslo, ¿no? Ese ya es otra irrigación del muslo. Entonces, acá tenemos la arteria isquiática. Y como les dije, viene acompañado de su nervio. ¿Cómo se llama el nervio? Nervio isquiático. Nervio isquiático. Entonces, ¿quiénes me irrigan la parte posterior? La arteria glútea y la arteria isquiática. Listo. Y hacia la parte anterior, ¿cuál se va? Hacia la parte anterior se va la arteria pudenda interna. ¿Ya? Que la arteria pudenda interna, ojo, ¿ya? A nivel de la tuberosidad isquiopúbica, me va a dar irrigación al periné. Para ser más específico, me va a irrigar el músculo transverso superficial del periné, que se lo mencioné cuando les hablé de la estructura ósea de la pelvis. Perfecto. Doctor, ¿quién me da irrigación al periné? La arteria pudenda interna. ¿Rama de quién? Del tronco anterior de la ilíaca interna, que es la única que se hace anterior, porque la isquiática, rama del tronco anterior de la ilíaca interna, y la glútea, rama del tronco posterior de la ilíaca interna, se van hacia atrás. La glútea por encima del músculo piramidal, la isquiática por debajo del músculo piramidal. En cambio, la pudenda interna, también a nivel del músculo piramidal de su borde inferior, parece que se va a ir hacia atrás y le da una vuelta a la espina ciática y vuelve a regresarse hacia la parte anterior para dirigirse la pudenda interna hacia el periné. Perfecto. Hasta ahí está. Y la ilíaca interna me da dos colaterales, la iliolumbar y la sacrolateral, como ya se los mencioné, pero también tiene otra colateral importantísima, que es la arteria obturatriz. Es otra colateral de la misma ilíaca interna, que como les dije, cuando hablé de pelvis ósea, en la escotadura del acetábulo, esa es la arteria obturatriz que lo va a irrigar la articulación. Pero lo principal de la arteria obturatriz es que se va a meter hacia los órganos intrapélvicos por el agujero obturador para dar irrigación visceral a las vísceras. Entonces, cuando la arteria obturatriz, ¿no es cierto?, ya se mete para irrigar los órganos intrapélvicos, me va a dar una rama importante que es la arteria uterina. Entonces, ¿la arteria uterina es rama de la ilíaca interna? Sí. ¿Queremos ser más precisos y demostrar que sabemos que hemos leído como debe ser? Perfecto. La arteria uterina
es rama de la arteria obturatriz, que es una colateral de la ilíaca interna. Perfecto, se escucha mejor incluso. Muy bien. Bueno, la pudenda interna en lo que es el periné me va a dar la arteria perineal superficial y profunda, como le dije, me va a irrigar lo que es el periné, ¿no? Y en el caso del varón, bueno, va a dar lo que es la arteria dorsal del pene, la conoces en el caso del varón. ¿Ya? En el caso de la mujer, pudenda interna, me irriga el periné, arteria perineal superficial y profunda. Hasta ahí estamos. En el caso también de la mujer, la arteria obturatriz me va a dar la arteria uterina. En el caso del varón, me va a dar la arteria prostática. Listo. La arteria ilíaca externa me va a dar la arteria epigástrica y la circunfleja. La epigástrica que se va hacia arriba, ¿no? Rama de la ilíaca externa. Y bueno, acá vemos una anastomosis que se llama la corona mortis, que anastomosa la arteria epigástrica con la obturatriz, ¿no? La arteria epigástrica, rama de la ilíaca externa. Principalmente, en lo que es pelvis femenina, mayor importancia tiene lo que es la ilíaca interna, pero eso no significa que no tengamos que conocerla. Esta es la arteria ilíaca externa, la que vimos en el gráfico de Netter que les mencioné anteriormente, porque les dije que la ilíaca interna no la íbamos a ver porque se metía hacia el retroperitoneo por debajo. Inclusive la ilíaca interna, también llamada hipogástrica, y cuando hay hemorragias incontrolables en pacientes, principalmente, por lo general, ¿no? Se ven obstétricas después de una cesárea, atonía, sigue sangrando, sacan el útero, sigue habiendo un hematoma retroperitoneal, no logran cohibir el sangrado, una cirugía de salvataje es ligar la ilíaca interna o hipogástrica y es meterse a través del peritoneo. Por eso vuelvo a decir una vez más, la importancia de conocer anatomía. Entonces, como les dije, la arteria uterina, rama de la arteria obturatriz, que es una colateral de la ilíaca interna, va a irrigar el útero. Entonces, llega a nivel del istmo, ¿no es cierto? O de la unión del cuello con el cuerpo del útero, la arteria uterina, ¿no es cierto? Y ahí no la obturatriz y su rama. Y a este nivel del istmo o de la unión del cuello con el cuerpo del útero, va a dar una rama ascendente y una rama descendente que se ve más hacia este lado. ¿Ya? Entonces la arteria uterina ascendente llega hasta esta altura, ¿no es cierto? Y va a dar la arteria útero-ovárica. Por acá se encuentra el ovario, del útero al ovario, arteria útero-ovárica, ¿no es cierto? Que va a acompañar al ligamento útero-ovárico. Y la arteria ovárica, ¿quién irriga? La arteria ovárica, ¿no es cierto? Viene de la aorta. La aorta va a salir la rama que es la arteria ovárica, ¿no es cierto? Y se va ahí a anastomosar, por decirlo de una manera, con la arteria uterina y van a formar la arteria útero-ovárica. Como les mencioné en el gráfico de Netter, también tenemos que la aorta sostiene lo que es la parte lateral de la pelvis, el infundíbulo pélvico, que va a irrigar toda esta zona, ovario, ligamento útero-ovárico, toda esa zona. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un aporte sanguíneo importante, que es el infundíbulo pélvico. Y el otro aporte sanguíneo importante del útero, principalmente, la arteria uterina, que se van a anastomosar con la arteria uterina del lado contralateral por medio de estas arterias pequeñas que se llaman arterias arcuatas. ¿Quién anastomosa esta arteria uterina con estas? Las arterias arcuatas. La arteria uterina con el ovario, por medio de quien se anastomosa, se junta de la arteria útero-ovárica. Útero-ovárica le irriga. La arteria uterina en su rama descendente, ¿qué ramas me va a dar?
las arterias cervicales, obvio, descendente va al cuello, y las arterias vésico-vaginales. Va a irrigar la parte inferior de la vejiga y vagina que está hacia abajo. ¿Cuáles son ramas de la arteria uterina descendente? Las cervicales, obvio, va hacia el cuello hacia abajo, y las vésico-vaginales, porque va hacia vagina y borde inferior de la vejiga. Acuérdense que la vejiga está por delante del útero. ¿Se acuerdan en la mano que vimos en la pelvis ósea, en la primera? Vejiga, útero, recto. Muy bien. Entonces hay que tener esto claro. Arteria uterovárica, arteria uterina ascendente, arteria uterina descendente, ¿no es cierto? Ramas de la arteria uterina descendente, las cervicales y las vésico-vaginales. ¿Quién anastomose esta arteria uterina con la contralateral? Las arterias arcuatas. Perfecto. Este es un corte axial del útero. Tenemos la arteria uterina de un lado con su arteria arcuata anterior, arteria arcuata posterior. Es como que si cortaran el útero mirando el cielo, el techo, así. Entonces ya van a ver dentro del útero. Arteria uterina de un lado, por acá debería estar la del otro lado, ¿no es cierto? Y viene así, arteria arcuata posterior, arteria arcuata anterior. Sus arterias arcuatas, de ambos lados. ¿Qué anastomosa esta arteria uterina de acá? Con esta de acá. Perfecto. ¿Y la arteria arcuata qué ramas me va a dar? Me va a dar las arterias radiales, que van a irrigar más que todo lo que es el miometrio. Y a nivel del endometrio, esto punteado y empieza el endometrio, las arterias radiales se van a dividir en arterias espirales y arterias basales. Y de estas dos, ¿cuáles son los que van a sufrir los cambios en la gestación para formar después las vellosidades trofoblásticas? Las espirales. Doctor, ¿y qué pasa con las basales? Nada, no sufren ningún cambio, tienen mayor repercusión o un ligero cambio en lo que es menstruación. Pero para la parte obstétrica, las únicas que sufren cambio a nivel endometrial son las espirales. A nivel miometrial tenemos las radiales que no sufren mayor cambio. Sí sufren cambio, pero no mayor cambio. Entonces, pasársela simple, porque eso se va a hablar después, supongo, en otros temas. Arteria arcuata, arterias radiales y a nivel del endometrio, basales y espirales. ¿Cuáles son las que sufren cambio a nivel del endometrio? Las espirales. ¿Qué cambio? Se van a dilatar para después dar irrigación a la placenta, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto de la irrigación para hacérselas simple y pasar a lo que es inervación, que es ya un poco más sencillo. Tenemos la ilíaca interna, principalmente tronco posterior, tronco anterior. ¿Cuáles son las ramas parietales intrapélvicas? Intrapélvicas. Las ramas parietales. La iliolumbar y la sacrolateral, que son colaterales, ¿no es cierto?, de la ilíaca interna. Colaterales de la ilíaca interna. Son ramas parietales intrapélvicas. ¿Por qué? Claro, la sacrolateral, ¿se acuerdan? Se anastomosaba ¿con quién? Con las ramas colaterales de la sacra media. ¿Dónde? En los agujeros sacros. En los agujeros sacros. Por eso está dentro de la pelvis. La iliolumbar, perfecto. Irriga el ilio, una rama se puede ir a la parte lumbar, ahí se sale un poco de la pelvis, pero está en el ilio, ¿no? En el hueso ilíaco, por dentro, está dentro de la pelvis. Las ramas parietales extrapélvicas. La glútea, obvio, se sale de la pelvis y se va hacia los glúteos. La isquiática se sale de la pelvis y se va hacia el muslo posterior, ¿no es cierto? La arteria apoide interna se sale de la pelvis y se va hacia el períneo. Perfecto. Las colaterales de la apoide interna son, bueno, como sea el perineo, perineo superficial, perineo profunda y hemorroidal inferior. Y ya saben que son ramas de la arteria apoide interna. ¿Quién me irriga el perineo? La arteria apoide interna. ¿Quiere ser más específico? Las perineales, que son ramas de la apoide interna, y la hemorroidal inferior. Listo. ¿Y cuál otra es? Extrapélvica. La hemorroidal inferior. La obturatriz también es extrapélvica. Se sale de dentro de la pelvis algunas ramas y otras van a las partes viscerales de la obturatriz, ramos viscerales, que en la mujer me va a dar lo que es la arteria uterina, las vaginales también, bueno, ya lo vimos,
y en lo que es el varón, lo que es la prostática y el vesículo deferente. ¿Estamos? Perfecto. Ese es un resumen. Principalmente que hayan entendido el gráfico anterior, no hay mayor problema. Porque es simple. ¿Cuáles se van hacia la parte posterior de la pelvis? La glútea y la isquiática, por lo tanto, salen de la pelvis. ¿Cuál se va al periné? La poenda interna, por lo tanto, sale de la pelvis. ¿Cuál se va hacia el útero? Y por ende también, una vez que me da la arteria uterina, me va a dar ramas, la arteria uterina descendente, ascendente, y de la descendente salen las ramas vesicovaginales y las cervicales, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, por lo tanto, también se sale de la pelvis, la obturatriz. Listo. ¿Quién anastomosaba la arteria epigástrica, rama de la ilíaca externa con la arteria obturatriz? La corona mortis, que le dije. Una rama, la arteria funicular, esto no hay mayor situación. Perfecto. Doctor, en el último gráfico me perdí. Perfecto. ¿Listo? La iliolumbar y la sacrolateral, intrapélvicas, están dentro de la pelvis. Extrapélvicas, la glútea y la isquiática. Glútea, isquiática, que se van hacia atrás, fuera de la pelvis, hacia la parte posterior. Y la puenda interna, que se va al final, es el periné, y también salen de la pelvis. Ahí están las tres extrapélvicas. Y la otra extrapélvica es la obturatriz. Al final, la obturatriz también se va a ir hacia el útero y por medio de la arteria uterina llega hasta abajo. ¿Quién me anastomosa la arteria epigástrica, rama de la ilíaca interna con la arteria obturatriz? La corona mortis. Lo hemos mencionado ahorita. Listo. He tratado de ser redundante y repetir para que se les quede y lo principal para que se ubiquen. Perfecto. Entramos a lo que es inervación de órganos pélvicos. Es un mundo, como les dije, lo que es inervación de la pelvis lleva mucha correlación con lo que es irrigación en cuanto a los nombres. Hagámosla simple. ¿Quién me irriga la pelvis? ¿Quién me inerva la pelvis? De D11 a S5, de la 11ª dorsal a la 5ª sacra. Hasta ahí estamos, perfecto. Y aparte, ¿qué otros plexos me inervan la pelvis? Los plexos contribuidos por el sistema neurovegetativo, que son el plexo presacro, que les mencioné que estaba encima del ligamento útero-sacro, el plexo de Frankenhauser, que les mencioné que estaba por debajo del del ligamento útero-sacro, antes, Frankenhauser, por debajo del ligamento útero sacro, y que al quemarse disminuye el dolor pélvico crónico, y el plexo ovárico. Listo. Eso inerva la pelvis. El nervio pudendo, miren, el nervio pudendo, al igual que la arteria pudenda, ¿qué me va a inervar? El periné. El nervio pudendo nace en el plexo sacro a nivel de S2, S4, recorre las paredes laterales de la pelvis de cada lado adosado al músculo piramidal. Cuando llega a la espina ciática, miren este recorrido, llega a la espina ciática, sale de la pelvis por el agujero ciático mayor, da un giro y entra de nuevo a la pelvis por el agujero ciático menor hasta la tuberosidad isquiática. Perfecto. Doctor, me perdí con el recorrido del pudendo. No se pierdan, muchachos. Es simple. Es el mismo recorrido de la arteria, solo que sale de ¿dónde? De S2 y S4. Ojo, este es vaso. Estamos hablando del nervio, que le estoy haciendo el recorrido. De S2 y S4 me va la pudenda interna y viene igual. ¿No es cierto? Se va por debajo del piramidal hacia la parte posterior, le da una vuelta a la espina ciática, o le da una vuelta a esta inserción del sacrociático menor, parece que se va a ir para atrás, está de acá, parece ir, y regresa. Y se va por el agujero tuberociático, agujero obturador, y llega al periné igual. Esta que no da la curva y se va hacia atrás es la isquiática, pero esta de acá es la pudenda. Entonces, en caso de la inervación, nace de los agujeros sacros, viene por acá, pero y me hace el mismo recorrido que la arteria. Perfecto, pues volvamos a leerlo. Nace el plexo sacro S2, S4, recorre las paredes laterales de la pelvis de cada lado, adosado al músculo piramidal. Perfecto, se ajustó al músculo piramidal por la parte de abajo, borde inferior. Cuando llega a la espina ciática, sale de la pelvis por el agujero ciático mayor, obvio. Por encima de la espina ciática está la escotadura ciática mayor,
y da un giro para entrar de nuevo. Pues parece que se va para atrás, da un giro y vuelve a irse hacia adelante de la pelvis por el agujero ciático menor, hasta la tuberosidad isquiática. Una más. Escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor, espina ciática. Por la escotadura ciática mayor, por debajo del piramidal, parece que se va para atrás, da una vuelta y se mete por la escotadura ciática menor de nuevo hacia la parte anterior para ir al períneo. Listo. Entonces terminamos el pudendo y sabemos que el pudendo, al igual como las arterias, cuando les mencioné, me daban arterias perineales superficiales y profundas, igual con la inervación. Ramas perineales profundas y superficiales, igual es lo mismo. También, ¿te acuerdas que me daba la puente interna, la arteria hemorroidal inferior? También igual con la inervación, me va a dar la rama hemorroidal inferior y también me da el nervio dorsal del clítoris. Perfecto. Es el principal nervio que me va a inervar la zona perineal, que es una zona importante, que es todo esto para nosotros. Es una zona, como ven, muy inervada y que va a producir bastante dolor, principalmente si no hacen bien sus episiotomías o si no reparan de manera correcta. Y se van a acordar de ustedes siempre. Muy bien muchachos. Esto es todo en cuanto a la clase de anatomía pélvica. Quería mostrarles esto antes que nos gane el tiempo. Rosalín. Tengo que llamar un ratito a mi asistente para cualquier cosa. Quiero enseñarles un videíto. ¿Dónde está el video? Este es el video, ¿no? Este es el video, ¿no? Sí. ¿Cómo para andarlo? Todavía me salió el otro, ¿no? ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto, entonces. Un ratito. Mostrarles una cosita. Antes esta parte. Porque entonces, un segundo, esperen. Solo tengo que... Ahí. Ahí está el máximo de la pantalla, ¿no? Ya. Creo que es la mejor pausa. Igual ustedes van a tener después clase de todo lo que es cirugía laparoscópica y todo ese tema con otros docentes, no hay ningún problema. Lo que yo quiero y la importancia, porque siempre por años de años, anatomía, ay, grabarme los nombres, grabarme las arterias, grabarme los nervios, paporreteármelo. Y sin muchas veces razonarlo. Entonces, lo que he tratado yo de hacerles esta clase es que ustedes se den cuenta de las estructuras óseas, los músculos, y en base a eso va a salir fácil todo lo que es los nombres de las arterias y por lo tanto de los nervios. Uno que otro diferente que hay que grabárselo y sí, pero en general esa es la línea que se mantiene. Entonces, les enseñé el gráfico del Netter y ahora les enseño esto. Entonces yo puedo preguntarle, ¿qué estructura es esta? A ver, cualquiera que me diga, ¿qué estructura es esta? Vamos, cualquiera de los alumnos. ¿Qué hablen? ¿Cuál? ¿Las trompas? Ya, Las perfecto. trompas de falopio. Equivocado. Ahí nomás. Me voy a quedar con la primera respuesta del primero que habla. Equivocado. Porque esta es la trompa. ¿El ligamento redondo? El ligamento redondo les dije que estaba por delante. Arriba, allá. Entonces... Ligamento várico. Ligamento propio del ovario. Un momentito. Ligamento várico. A ver, guardemos silencio de nuevo. Del útero al ovario, ¿cuál sería? Ligamento uterovárico. Uterovárico, perfecto. Entonces tienes la trompa, tienes el ligamento uterovárico. ¿Qué estructura del útero sería esta? El fondo uterino. Perfecto, muy bien. Vamos a ver otra estructura.
esto acá sería el cervix. De esta zona, acá no sé si ven un ligamento. ¿Cuál sería? Uterosacro. Perfecto, perfecto. Y si ese es el ligamento útero-sacro, si esta mujer sufriera de endometriosis, dolores pélvicas, yo entro acá con mi pinza bipolar, lo quemo y voy a quemar por debajo, por ende, el plexo que está pegadito. El plexo de Frankenhauser. Debajo del ligamento útero-sacro, que es el plexo de Frankenhauser. Perfecto. Y disminuye el dolor pélvico. ¿Ya? ¿Qué parte de la trompa es esta? Los ayudo. La más gruesa donde se puede dar la fecundación. Ampolla. La ampolla. Polla. Vamos a hacer un poquito, ya lo voy a poner. Este es por un quiste de ovario. Es una cirugía de un quiste de ovario. Ya ven el útero. Ay, quería. Este es importante. Ya como lo mencionaron un poquito. Está bien. Alguien me mencionó redondo, ¿no? Este es el redondo. Este es el ligamento redondo. Voy a retroceder un poquito porque quiero que vean redondo, trompa, ovario y a veces se puede ver el ligamento uterosacro, como lo vimos hace un rato. O sea, me refiero a la laparoscopio. Ahí lo van a ver. Entonces, ahí está el redondo. ¿Ven? Redondo. ¿Vieron? Trompa atrás. ¿Sí? Redondo, trompa, útero ovárico. Lo que pasa es que ya al mover el útero hacia adelante, lo perdemos. Doctor, una pregunta. ¿Ahí se puede ver el ligamento de Markenrod? No, como le dije, es bien profundo, se va hacia abajo. ¿Se acuerdan que les dije que eso llegan a las partes laterales del cuello? ¿No es cierto? A nivel ísmico. Es profundo, también llamado cardinal. Otra cosita más importante. La sonda, la vejiga, por delante del útero. Este es el ligamento redondo, este que está por acá, redondo. Este ya es la trompa y útero ovárico. Este que está por acá, sino que como está con sangre, lo tapa, ya es el redondo. Después lo van a ver mejor en otros videos, en otras clases. Pero quiero que tengan en la cabeza, por eso le dije cuando me preguntaron y me dijeron, ¿el redondo? No, el redondo está por delante. Trompa, útero ovárico. Que tiene que ser así, redondo. Trompa, útero ovárico. ¿Ya? Como en el gráfico del Nether. Sino que acá nosotros levantamos porque trabajamos en la parte posterior del útero. El redondo de repente lo podríamos ver en una cirugía de histerectomía laparoscópica. Creo que ese se apreciaría mejor. Pero bueno, eso ya lo van a ver en otros momentos. ¿Ya? Ese es un quiste del ovario. Bueno, ya pues empezó a abrir. Muy bien. ¿Preguntas? Muchachos, preguntas. Háganme 3 preguntas, que quedamos 5 minutos para acabar. Si alguien tiene alguna duda. No, Cualquier cosa que les pueda aclarar. A ver, la arteria uterina, ¿rama de quién es? obturatriz. La arteria uterina. La obturatriz. Obturatriz. La arteria, perfecto. La arteria obturatriz, ¿rama de quién es? Colateral. De la ilíaca interna. Del tronco anterior del... Dijeron hace un ratito, ¿de quién? Colateral de la tronco anterior. De la ilíaca interna. Perfecto, colateral de la ilíaca interna. ¿Qué otras 2 colaterales tiene la ilíaca interna? La ilio lumbar y las colaterales.
Excelente. Rama del tronco posterior de la ilíaca interna. Glútea. Arteria glútea. Arteria glútea. La arteria ilíaca interna. ¿Cuáles son sus ramas? ¿Se refiere a los troncos? No, estoy hablando de la ilíaca interna tronco anterior. ¿Cuáles son sus ramas? La arteria glútea. Isquiática y pudenda. Isquiática y pudenda interna. Interna, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Cuál de las dos se va para la parte posterior? La La glútea. Glútea. La glútea. La glútea. La isquiática. ¿La pudenda interna? Isquiática posterior. Perfecto. La isquiática. ¿No? Dice, me duele la ciática, me duele la isquiática, ese es posterior. Hacia adelante, la pudenda. La pudenda. ¿Y me va a explicar principalmente cuál? Periné. Periné. ¿Cuáles son los músculos que me llevo al cortar una episiotomía? ¿El periné? El bulbo cavernoso y el transverso superior. Perfecto, el transverso superficial del periné, el bulbo cavernoso y el principal. Y el elevador del ano. Eso. Muy bien, muchachos. Bueno, yo creo que en líneas generales están bien. Ya. Espero que haya sido de su agrado la clase dentro de la situación en la que nos encontramos. Y bueno, eso es todo en cuanto a mi clase el día de hoy. Ya me veo con mi grupo más tarde, cuarto para las 11. Me estaré conectando para lo que es el video forum con el grupo F. Muy bien. Listo, muchachos. Un gusto haber empezado, un privilegio para mí haber empezado este curso con esta clase teórica. Y bueno, nada, a estudiar, a leer bastante. Dentro de la situación que nos encontramos, ustedes tienen que seguir capacitándose, leyéndose, investigando. Ya, y bueno, estamos para apoyarlos, ya nos veremos en próximas clases. Cuídense. Abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.